Arrancamos. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. En principio, agradecer la posibilidad de moderar este debate con estos panelistas de lujo. Hoy estamos ante una jornada de reflexión, debate, intercambio, un conservatorio denominado Desafíos para la Democracia y Regímenes Iliberales en la región, en América Latina. Esta charla se enmarca en el programa Demo AMLAT de transparencia electoral y en la alianza que celebramos del Instituto Moisés Levenson ya por algunos años, creo que en el 2018, si mal no recuerdo, 2017, estos últimos años pasaron de una manera rara, entonces uno cree que el 2018 pasó hace mucho y no fue hace tanto. Entiendo que este tipo de conversaciones y de reflexiones en la región son necesarias, deberían hacerse de manera sistemática, porque creo que si hay un marco disparador que pudiera de alguna manera reflejar o caracterizar la situación en América Latina, a mí me gusta hablar siempre de coyunturas favorables desaprovechadas, ¿no? Muchas, en el marco de un fracaso prácticamente estructural. Digo fracaso, no el gran fracaso, pero el fracaso de lograr fluidez en los regímenes latinoamericanos, previsibilidad, democracias que se pueda planificar, desde todos sus aspectos, ¿no? Tantos aspectos sociales, económicos, como políticos. Entonces, aparece la región latinoamericana como una región en algunos momentos inviable, ¿no? Y comparado con otras regiones que la han pasado mal y que han resurgido, América Latina parece siempre a punto de resurgir, y termina desaprovechando coyunturas favorables, que generalmente son coyunturas apuntaladas por demandas de lo externo, ¿no? Y que obviamente matices de los países hacen que algunos países la aprovechen mejor que otros. Pero en planos generales podríamos hablar de un desaprovechamiento en general de la región. Hay muchos porqués, hay muchas variables, no vamos a tratar todas en el día de hoy. Hoy vamos a apuntar a lo que hace concretamente a la calidad de la democracia y la persistencia y presencia de regímenes iliberales en la región de América Latina. Para eso contamos con un panel de lujo: Santiago Leiras, profesor de la UBA, especialista en América Latina; Marta Gaba, parte del staff del Instituto Levenson, abogada, especialista, digamos, en activismo digital y tecnología; Valentina Cuevas, del Observatorio de Cuba de Transparencia Electoral; y Yaxi Cires, que es el director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Como moción de orden, les voy a pedir a los panelistas que no superemos entre los 8 y 10 minutos, como para que podamos después, una vez finalizadas las ponencias, abrir una ronda de preguntas. Le digo a los participantes que pueden ir dejando las consultas y las dudas a medida que las exposiciones se desarrollen a través del chat, y después, una vez terminada el último de los expositores, abrimos la ronda de preguntas. Entonces, en primer lugar, le doy la palabra a Santiago Leiras. Santiago, como decíamos, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, diplomado de Estudios Avanzados y doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid. Es profesor regular de la Universidad de Buenos Aires y autor de numerosos artículos y libros que hacen a la calidad democrática de América Latina en general y del caso argentino en particular. Así que, bueno, yo me voy a mutear, les pido que todos mantengamos muteado el micrófono mientras se desarrolla la exposición. Santiago, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Iván. Bueno, antes que nada quería hacer el agradecimiento a tanto al Instituto Levenson como a Transparencia Electoral por haber tenido una vez más la osadía de invitarme a hablar de estos y otros temas. Y bueno, prometo manejarme con los márgenes de tiempo pautados para, bueno, en todo caso, tener una más rica discusión posterior. Bueno, acá hago una breve presentación de estos 8 o 10 minutos de un tema que tiene que ver con lo que es el panorama de la calidad de la región. Esto viene a cuento de alguna pregunta que tenía que ver con esta idea de pensar la democracia de América Latina y un poco, bueno, por casa, cómo andamos, digamos, ¿no?
Y ahí yo quisiera hacer 2 o 3 comentarios muy breves respecto a 2 ideas centrales. La primera es pensar el problema de lo que ha sido la pandemia en América Latina y de lo que son las pandemias, digo, como desafíos que la región tiene que afrontar como tal. Y un segundo eje que tendrá que ver con, bueno, más allá de esta pandemia y las pandemias, cómo es el panorama actual en la región, digamos, ¿no? Sobre un abanico de países respecto a las características y la calidad de su régimen político. La primera cuestión que me parece importante marcar acá es la siguiente. Como ustedes ya saben, la región se ha convertido en el centro de la pandemia en el último tiempo, y esto ha tenido expresión en 2 referencias muy claras. Primero, la región ha tenido el peor desempeño en materia sanitaria. La segunda, la región ha tenido el peor desempeño en materia económica, ¿no? Con el 8% de la población mundial tenemos más del 20% de los contagios por COVID en la región. Esto hablando en términos más bien de promedios y demás. Y en términos de peor desempeño económico, en un año 2020, donde la caída del PIB global ha sido el 3%, y la región ha estado promediando el 6,5-7%, y si vamos al caso particular Argentina, ha estado en el orden del 9, casi 10% durante el año 2020. ¿No? Pero esta no es la única pandemia que tiene que afrontar la región. Es decir, ha convivido la región con esta nueva pandemia y al mismo tiempo con otras viejas y crónicas pandemias que están presentes en lo que es el desarrollo. Sin pretender agotar la lista de todos los desafíos y pandemias que uno puede mencionar, yo acá lo voy a marcar básicamente a partir de 4, ¿no? Una tiene que ver con el deterioro y los problemas y las anomalías del normal funcionamiento del Estado de Derecho. La segunda tiene que ver con un tema que es el retorno de las Fuerzas Armadas, no en términos del retorno a través del golpe clásico, como aquel de los años 60, 70, con algún caso quizás residual, como fue el intento de golpe en Venezuela en el 2002, el fenómeno de las protestas callejeras, y a una cuestión más estructural que tiene que ver con lo que es la corrupción, como una corrupción y como un fenómeno sistémico en buena parte de la región. Con respecto a lo que es el tema de las anomalías y el deterioro del normal funcionamiento del Estado de Derecho, hago una rápida mención a algunos casos bien emblemáticos. Venezuela, sin duda, es un caso muy representativo de lo que es esta pandemia desde el punto de vista institucional. Pero también hemos tenido otras que también están ancladas en diferentes dimensiones de la crisis, ¿no? Problemas de legitimidad, crisis del Estado, crisis de emergencia institucional, y allí podríamos poner algunos ejemplos, digo, el caso de la crisis de Perú 2019, 2020, 2021, los hechos y la situación vivida en Bolivia en el 2019, la situación de la Argentina 2020. Bueno, estos son simplemente algunos casos emblemáticos de las dificultades del bueno, por lo menos normal funcionamiento del Estado de Derecho en la región, en contextos de regímenes democráticos, en contextos de regímenes que podríamos definir como variantes competitivas de autoritarismo, o directamente en un contexto de regímenes autoritarios como tal. La otra, entre comillas, pandemia, marcada con una suerte de retorno de las Fuerzas Armadas y una vuelta, digamos, a la centralidad de las Fuerzas Armadas, como decía recién, no ya a partir del golpe clásico, como aquel que estuvo tan presente en los años 60 y 70, sino a través de una serie de estrategias de intervención, digamos, ¿no? Algunas de carácter indirecto, exhortaciones, por ejemplo, como aquella de las Fuerzas Armadas en Brasil en 2018, como aquella sugerencia de renuncia en Bolivia en el 2019, ¿sí? Una intervención resultado de la propia iniciativa de otros poderes del Estado, ¿sí? Caso Honduras 2009, digo, para poner un ejemplo, o la exhortación o el pedido de intervención de ejecutivos a la intervención militar en tareas más bien de tipo logísticas, en contextos de crisis sanitarias, crisis de seguridad pública. Podríamos citar el caso de la Argentina o el caso de México quizás como los más representativos, ¿no?
Bueno, sumado al tema del problema del anómalo funcionamiento de derechos, sumado al tema de lo que significa el desafío del retorno de las Fuerzas Armadas, aparece un fenómeno que tiene que ver con el tema de las protestas callejeras, ¿no? Como ustedes saben, el mundo ha estado plagado de protestas entre 2019, bueno, 2018, 2019, 2020, un poco congeladas con el tema de la pandemia, vuelve el 2021, y ejemplos son muchos: Francia, Líbano, Hong Kong, Irán, fuera de la región, ¿no? Si nos vamos a la región, bueno, hemos tenido protestas, entre otras, en el caso de Ecuador, en Chile, en Colombia, en 2019 y nuevamente en 2021, y hemos tenido protestas también en Cuba, ¿sí? Planteando una idea muy breve, para marcar algunos elementos de cuál es el significado de estas protestas, yo me permitiría marcar dos elementos. El primero, los motivos desencadenantes suelen ser dispares. Puede ser la carestía del precio de vida, puede ser aumento de un combustible, puede ser el precio de un transporte público, puede ser una situación de violencia policial, pero hay un común denominador, más allá de motivos dispares, que es la insatisfacción con el sistema político. Y en este sentido Cuba aparece como un fenómeno donde, bueno, si se había instalado la idea de que esta insatisfacción era propia de países que aplicaban, comillas, políticas de corte neoliberal, bueno, aparece el fenómeno de Cuba como para, por lo menos, relativizar una afirmación de este tipo, y podemos pensar en esta idea de una insatisfacción general con el sistema político y con el funcionamiento del sistema político, independientemente de los dispares motivos que puedan ocasionar estas múltiples, variadas, y en puntos distantes del planeta, y protestas en puntos distantes del planeta. Y después hay otro tema que tiene que ver más con la cuestión sistémica de lo que es el fenómeno de la corrupción, que, bueno, acá por razones de tiempo no puedo explicar, pero sí mencionar tres cuestiones estructurales que podrían explicar el fenómeno. Una vinculada a cuestiones y motivos que están relacionados con la propia ingeniería electoral, la otra con las consecuencias propias de la intervención estatal, que terminan en un daño colateral, cual es aquel de la colonización del Estado, de la colonización privada de agencias del Estado, y otro que tiene que ver con algún costado no deseado, algún daño no deseado propio del impacto tecnológico de la política, quizás como un elemento que coadyuva fenómenos sistémicos de corrupción estatal, digamos, ¿no? Bueno, ejemplos varios que podemos mencionar, digo, el fenómeno del lavallato, que ya no se remite al tema de Brasil, el tema de los cuernos en la Argentina y demás, ¿no? Bueno, pensando más allá de, digamos, de las pandemias, bueno, ¿cómo está la región, ¿no? Y acá me acordaba de aquel animador que decía, estamos mal, pero no tan mal, ¿no? Estamos mal, pero no tan mal, pero estamos un poquito peor que en el 2020, ¿sí? En algún sentido la pandemia es parte del problema de que estemos un poco peor que en 2020, ¿no? En algún trabajo, en alguna oportunidad, yo había destacado esta idea de que, bueno, en un estudio sobre 17 países, 12 países podíamos considerarlos como democracias, plenas o imperfectas, ¿no? Y solamente hablábamos de 5 casos de países que podíamos pensarlos como autocracias, sean estas competitivas o sean estas autocracias plenas. Bueno, este panorama se ha visto, ha evolucionado, podríamos decir, para mal, en el 2021, y hay algunos cambios que podemos destacar. Por ejemplo, bueno, el del tránsito de una democracia imperfecta a una autocracia competitiva, en el caso de El Salvador, y en esa transición de una autocracia competitiva a una autocracia plena, en el caso de Nicaragua, quizás como ejemplos más emblemáticos para mencionar, digamos, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, el panorama no es tan malo, pero tiene alguna ligera involución respecto a lo que era el panorama que uno podía encontrar en términos de lo que es el 2019 y 2020, ¿no? Yo, como estoy calculando que debo estar en el tiempo, o ahí, o ya me pasé, simplemente quiero cerrar con una reflexión de un autor internacionalista, Richard Haass, donde Richard Haass planteaba la idea que, a partir de la cual sostenía que en realidad las pandemias no son bisagras o puntos de quiebre en la historia, sino que más bien tienden a profundizar o acelerar tendencias preexistentes, digamos, ¿no? Bueno, pensando en lo que es el panorama general de la región, y parafraseando en este caso a Richard Haass, podríamos decir que de alguna manera la pandemia viene a no poner sobre la mesa
nuevos desafíos, sino más bien a profundizar y acelerar algunas de las otras pandemias que caracterizan el normal funcionamiento de la región como tal. Bueno, yo creo que estoy en los 10 minutos, si no estoy calculando mal, así que me voy a guardar algunas cuestiones para las preguntas y cederle paso a mis colegas que puedan hacer su presentación, digamos, ¿no? Así que por ahora dejo acá planteadas algunas cuestiones y desde ya muchas gracias y les agradezco este tiempo y obviamente quedo a disposición de ustedes para cualquiera de estas cuestiones que he mencionado, hacer algún desarrollo un poquito más pormenorizado, si quieren, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y los dejo en manos de mis destacados colegas. Muchas gracias, Santiago, muy claro, y muchas gracias también por el limitarte, digamos, al uso del tiempo destinado. Ahora damos paso a Marta Gaba. Marta es abogada y procuradora de la UBA, maestranda en Administración Pública y en Políticas Públicas, especialista en ciberactivismo, participación, resistencia pacífica, acciones no violentas, consultora, docente y conferencista. Y bueno, es miembro del staff del Instituto Moisés Levenson. Marta, bienvenida. Te doy la palabra. Gracias. Gracias, pero hablar después de Santiago, por favor. Bueno, yo lo que voy a hacer, conociendo mi actividad, voy a estar un poquito desde la academia y desde el activismo, un pie en cada lado. Porque cuando me invitaron a participar y vi el tema, me preguntaba, ¿lo puedo enfocar desde mi actividad capacitando activistas? ¿Lo enfoco desde la academia porque me interesaba el tema de gobierno abierto y todo eso? Y bueno, voy a hacer un blend de las dos cosas. Por un lado les cuento, yo hace muchos años, qué sé yo, empecé a fines de los 90 a capacitar en Latinoamérica, sobre todo en la parte de América Central, en temas de activismo, y recién empezábamos con todas las cosas de la tecnología y los primeros rudimentos del ciberactivismo. Y realmente fue una cosa muy importante para poder trabajar en lugares donde era muy difícil por los regímenes autoritarios. Inventar formas de llegar a lugares donde no había conexión a Internet. Cómo poder dar clases de repente, y no voy a decir cómo lo hicimos, en Cuba o en lugares de Venezuela que era muy difícil, cómo gestionar los cursos para que se pudieran dictar. Entonces, todas esas cosas hacen que cuando tenía que plantear el tema de hoy, me empezara a preguntar cómo era trabajar en un país con una democracia liberal, donde uno sabe que hay elecciones periódicas, donde sabe que hay derechos civiles, derechos políticos, donde hay derecho de propiedad, donde hay una sociedad abierta, a trabajar en otros lugares que de repente o no hay nada de eso, o hay elecciones muy digitadas, que solamente elecciones. Un país donde tenés elecciones que hay un solo partido al cual tenés que votar, es como que no hay mucho que elegir. Y hoy justamente estaba leyendo un artículo de los partidos zancudos, los partidos mosquito, diríamos nosotros, de Nicaragua. Estos partidos que surgen en épocas electorales, teóricamente opositores al gobierno, en este caso de Ortega, que llegan finalmente apoyados por el gobierno a algún escaño y luego ya se pasan a votar a favor del oficialismo. Entonces, todo eso hace que estemos continuamente comparando, ¿no?, entre lo que es una democracia liberal y estos regímenes iliberales. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo hago para poder explicarle a la gente cuando hago activismo, cuando hacemos talleres de activismo, cómo aquello que vemos en la academia, que a veces parece tan lejano, qué sé yo, la Alianza para el Gobierno Abierto, los planes de acción de un gobierno abierto, cómo en concreto repercuten en la vida diaria, cómo podemos hacer para fortalecer las democracias? Los pilares del gobierno abierto son la participación, la colaboración, la transparencia, la rendición de cuentas, la innovación. Imagínense tratar de implementar eso en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Imposible, porque implica que haya co-creación de políticas públicas, que en algún momento la sociedad civil pueda llegar incluso a colaborar en la gestión de servicios, implica el acceso a datos abiertos.
Y no es teoría. Tenemos que insistir, influir desde distintos lugares para que los países, los que no están en gobierno abierto, entren en la alianza y los que están cumplan efectivamente los planes. Nosotros estamos en los planes de gobierno abierto, Argentina ya va por el 4º plan, Ciudad de Buenos Aires también está. Se supone que sociedad civil participa, y a veces los ciudadanos no sabemos, las ONGs no sabemos que podemos participar, que podemos colaborar, que podemos co-crear políticas públicas, y que podemos fortalecer así las distintas instituciones. Lo que parece teoría lo podemos traer a la práctica. Y esto lo vinculé con otro tema, que también los que me conocen saben que hablo todo el tiempo de eso, que es la Agenda 2030, ¿no? Los ODS. Y la Agenda 2030 tiene mucho que ver, porque uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el 16, que también se lo llama 16+, porque es el objetivo que es transversal a todos, es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Lo que busca es que haya una sociedad inclusiva, pacífica, que haya acceso a la justicia para todos, que haya instituciones que sean eficientes, eficaces, representativas, también inclusivas. Y esto tiene que ver, nuevamente, lo digo así y parece una clase teórica que podría estar dando en la facultad. Y en realidad es algo que desde el activismo lo tenemos que incorporar. Si nosotros tenemos instituciones sólidas, si nosotros tenemos instituciones transparentes, instituciones en las que participamos, imagínense en un proceso electoral. Este objetivo 16 es totalmente aplicable a los procesos electorales, porque desde organizaciones como Transparencia Electoral se trabaja en fortalecer las instituciones que tienen que ver con el sistema electoral. Desde el Levenson, que trabajamos los temas de formación de dirigentes, jóvenes líderes, para que cuando estén en la gestión sepan cómo gestionar de una manera transparente, que rindan cuentas, que sean eficientes, que hagan participar a la ciudadanía. Entonces, todo esto que parece que está por un lado, que por un lado está el libro de la Agenda 2030, el libro del gobierno abierto, por acá andamos las ONGs capacitando a los activistas, está todo vinculado. Porque si no, es como una cáscara. Yo a veces siento cuando tengo que capacitar en temas de ciberactivismo, que lo mío es el aspecto formal, cosas de forma. Yo te enseño cómo hacer que puedas incidir utilizando tecnología. Pero en realidad, a todo esto le tenemos que poner el contenido. El contenido es cómo incidimos para que las instituciones sean sólidas, para que nos dejen participar, porque tenemos el derecho, lo tenemos que ejercer. Entonces, yo dije que mi intervención iba a ser más corta, porque si no me voy a poner a hablar de ejemplos y ejemplos y ejemplos. Lo que quiero terminar redondeando es que para poder hablar de democracias fuertes, democracias liberales y no de regímenes iliberales, tenemos que empezar a incorporar estos conceptos que parecen tan de academia a la vida real, desde nuestras organizaciones, capacitar, formar, insistir en que tenemos el derecho y la obligación frente al Estado de que se cumpla todo esto. En la medida que tengamos una democracia más participativa, de verdad, ¿no? que podamos acercarnos a las distintas áreas de gobierno, al famoso ecosistema de gobierno abierto, y plantear nuestras propuestas de diseño de política pública, de monitoreo de procesos electorales, va a ser mucho más fuerte. Y no va a ser solamente estar protestando por un lado y las cosas por el otro. Es una forma de canalizar el descontento social, la participación bien entendida. Así que yo creo que viene por ahí. Quería dejarles una anécdota, cómo a veces todo parece como si. Hace ya bastantes años, calculo que en 2011, 2012, me invitaron a Nicaragua a dar unos talleres sobre justamente libertad de expresión. Y tuvimos una muy mala experiencia, lo hicimos abierto, podía venir el que quería a estas actividades, y se nos acusó de ser agentes del imperio, niñas del imperio, nos decían a los que estábamos ahí, nos acusaron de 20.000 cosas, incluso la dificultad de ingreso al país en otras ocasiones. Entonces digo,
si formalmente te permiten hacer un taller o capacitar, y en los hechos esto trae consecuencias para los que se quedan ahí y para los que queremos ir, realmente nos damos cuenta que es un régimen iliberal, por más que quieran disfrazarlo con elecciones, en el caso de Nicaragua, como son las que van a venir. Así que bueno, yo lo que insisto en este cierre es que capacitemos, que trabajemos fuertemente en que todo esto que a veces es teoría lo podamos llevar más a la práctica, y entre todos apoyar a los activistas de estos países que están con muchísimas dificultades para hacerse oír, porque nosotros somos la voz de los que no pueden hablar desde los lugares donde están. Todos los que tenemos acceso a las redes tenemos la obligación de ser las voces de quienes no pueden de ninguna manera hablar, ya sea porque les cortan los servicios o porque tienen el riesgo de ir a la cárcel. Así que bueno, les agradezco que me hayan dejado este espacio y no cumplí todo el tiempo. Gracias. Gracias, Marta. Te quedaban 30 segundos. Creías que te quedaba más, pero solo 30 segundos, así que muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta aquí, tanto con las introducciones de Santiago como de Marta, hicimos un panorama general de la calidad democrática en la región. Ahora vamos a entrar más a particularidades del caso cubano. En primer lugar, le doy la palabra a Valentina Cuevas. Valentina es licenciada en Relaciones Institucionales, Ciencias Políticas y Gobierno, es coordinadora del Observatorio Legislativo de Cuba y del Programa de Promoción Democrática de Demo AMLAT de Transparencia Electoral. Valentina, bienvenida. Muchas gracias, Iván. Un gusto, Santiago, Marta, hemos compartido antes y también primera vez que me toca compartir panel con Saxis, así que un honor para mí participar aquí junto a ustedes, junto al Instituto Levenson, que también es la primera vez que me toca exponer con ustedes, así que inaugurando por ahí, y bueno, agradecida también siempre a Demo AMLAT y Transparencia Electoral. Como para empezar a conversar sobre el tema de Cuba y también haciéndolo desde mi lugar como argentina, ¿no? Y con todo el respeto que eso requiere hablar de otro país que no es el mío y que es tan diferente al mío, y siempre trato de tener esa premisa al momento de hacer algún análisis o alguna opinión al respecto, y también teniendo en cuenta de que después va a hablar Saxis y quizás con una pertinencia de ser cubano, ¿no? Me gustaría por ahí tomar algunas premisas y hacer algunas precisiones conceptuales sobre lo que generalmente escuchamos nosotros cuando se habla de Cuba en Argentina o en algunos de los otros países de nuestra región, ¿no? En primer lugar, cuando uno habla de Cuba y se refiere a Cuba como una dictadura o como un contexto autoritario, hay gente que en primer lugar te dice, no, bueno, pero todo es culpa del bloqueo, ¿no? Siempre está ese comentario. ¿Qué es el bloqueo? El mal llamado bloqueo, porque en realidad estamos hablando de un embargo económico que ha sido impuesto por los Estados Unidos, pero que al día de hoy tiene tantas excepciones que ya no es lo mismo que en los años 60 hablar del embargo de Estados Unidos para Cuba. Cuba comercia con la mayoría de los países del mundo, comercia con los Estados Unidos, no tiene limitado el comercio, por ejemplo, en cuestiones de alimentos o medicinas, eso puede llegar a la isla. Las diferentes restricciones o las legislaciones en las que se basa ese embargo han ido modificándose, han ido estableciéndose diferentes excepciones en distintos rubros del comercio. Entonces, justificar lo que pasa hoy en día en Cuba a través del bloqueo ya es un argumento bastante obsoleto, ¿no? Eso es lo primero que me gustaría decir como para arrancar la exposición. En segundo lugar, esta cuestión de tomar el caso de Cuba y leerlo desde esa dicotomía izquierda o derecha, que también ha quedado obsoleta desde que cae el muro de Berlín, básicamente. Hoy en día hablar de izquierda y derecha y referirnos a Cuba como el que se opone al régimen que está instalado en Cuba hace 60 años es una persona de derecha, también es obsoleto. No uno por oponerse a lo que está pasando en Cuba, que es claramente un autoritarismo, una dictadura, es una persona de derecha. Eso también creo que es algo que está bastante instalado por ahí en los centros académicos o en los centros de pensamiento, incluso en los partidos políticos, esa cuestión de analizar todo en esa lógica amigo-enemigo que capaz al día de hoy, 2021, ya ha quedado sumamente atrasada.
si analizamos qué es lo que pasa en Cuba, cómo se desenvuelve el gobierno del régimen del Partido Comunista, qué cuestiones de izquierda o progresistas tiene ese régimen hoy en día, y la verdad que nos va a costar encontrarlas, porque, por ejemplo, cuestiones que nosotros analizamos desde el Observatorio Legislativo de Cuba que tenemos en Demamblat, no cuentan con una ley que proteja los derechos de las mujeres, no cuentan con legislaciones que protejan a la comunidad LGBTIQ, no tienen matrimonio igualitario, las personas que forman familias no tradicionales no pueden adoptar niños. Todavía incluso la legislación permite que niñas menores de edad se casen con permiso de sus padres, cosas que nosotros no, está totalmente alejado de cualquier tipo de progresismo, ¿no? Un régimen que viola y restringe los derechos humanos constantemente. Entonces, por ahí, hablar de izquierda y derecha y de ese discurso romantizado por ahí de la revolución, de las ideas de Fidel Castro y demás, es algo que ya ha quedado obsoleto y que se ha ido diluyendo a lo largo de todos estos 60 años al llegar al punto que estamos hoy, en el que quizás el Partido Comunista de Cuba es una representación de algún tipo de conservadurismo quizás más atrasado que el de muchos partidos de derecha del resto de la región. Entonces quizás dejar de leerlo en esos términos nos ayuda a entender este proceso de forma diferente. Otra cuestión que me gustaría que quizás mencionarla para que después quede y lo sigamos en los comentarios o en las preguntas, es qué queda de la revolución cubana hoy en día. ¿Qué queda de esa retórica quizás que pregonaba Fidel Castro en ese momento? ¿Cómo llega al día de hoy? Hoy en día el presidente de Cuba es Miguel Díaz-Canel, que también rompe con una tradición, es el primer presidente que no es revolucionario, que no es militar, es un civil, es el primer presidente desde la revolución que no es un Castro. Entonces hay muchas lógicas también de lo que venía siendo esa retórica de la revolución cubana, también se van perdiendo en el tiempo, pero porque también es un régimen que está hace 60 años en el poder. ¿Cómo puede ser que esas mismas ideas que tenían en los años 60 las sigan manteniendo al día de hoy? Deja mucho lugar a dudas. ¿Cómo se ha ido transformando ese régimen que supuestamente venía a entregarle derechos a toda la población, a otorgar salud para todos, alimentación para todos, educación para todos, en lo que es hoy? Y también en la cuestión económica, ¿no? Porque se ha ido, desde que cae la Unión Soviética, el régimen ha ido decayendo cada vez más y más por diferentes cuestiones que son la mala administración de los fondos públicos, porque todo en Cuba es propiedad del Estado, las empresas son propiedad del Estado, las empresas proveedoras de servicios, por ahí muy pocas cosas quedan en el sector privado y están en manos de cuentapropistas, son cuestiones muy chiquititas que no afectan en sí a la economía en general. Es una economía poco diversificada, ahora en la pandemia se ha visto fundamentalmente impedida de desarrollar su principal actividad, quizás que es el turismo, entonces eso también ha generado muchísimos problemas en la economía, en lo social. Y otra cuestión que me gustaría resaltar es cuál es la legitimidad que le queda hoy en día al Partido Comunista y al régimen que está instalado en Cuba para seguir gobernando. ¿Es realmente legítimo? ¿La gente lo sigue legitimando? ¿Tiene apoyo genuino dentro de la población? ¿Por qué vemos hoy en día estas diferentes manifestaciones que han tomado más relevancia en el último año y también desde noviembre del año pasado con el movimiento San Isidro y otros acontecimientos que han ido quizás abriendo ciertas grietas de expresión ciudadana que antes no se veían con tanta fuerza? ¿Cuál es la legitimidad que le queda al régimen comunista hoy en día sosteniendo esas banderas o ese discurso, esa retórica de la Guerra Fría? Porque no deja de ser un discurso de la Guerra Fría que lo quieren seguir diciendo hoy en el 2021, entonces ya ha quedado totalmente desactualizado. Hablar de esto que decía Marta, del imperio, de que son agentes del imperio que vienen pagados, como si fueran agentes de la KGB contra la CIA, eso ya está totalmente desactualizado. Entonces, un gobierno que está hace más de 60 años en el poder, que no es electo por el pueblo, porque el soberano deja de ser el pueblo en Cuba y pasa a ser el Partido Comunista.
que no les da derechos a su ciudadanía de poder expresar libremente cuáles son sus pensamientos políticos, que los reprime y que les niega acceso a los medios de comunicación. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de legitimidad estamos hablando en ese sentido? Y hablando un poco de lo que ha sido las manifestaciones del 11 de junio y también las de noviembre del año pasado, que ahora ya se está por hacer un aniversario y también están habiendo ciertas cuestiones referidas a eso en estos últimos días, me gustaría decir que la represión que ejerce el poder del Partido Comunista y del régimen que está instalado en el gobierno quizás multiplica la protesta ciudadana, porque genera solidaridad entre los propios cubanos y cubanas que se expresan cada vez más como con más soltura y con mayor respaldo en contra del régimen, porque ven que otras personas lo hacen y porque cada vez es más explícito y más burdo esa represión que tiene el régimen en contra de las personas que expresan su disidencia, que esa disidencia, ojo, no es necesariamente una oposición al 100% de el régimen que está instalado en el gobierno, sino que quizás puede ser puntual en algunas cuestiones, en algunos temas, pero que ya se los toma como opositores y se les niega cualquier posibilidad de hacer un aporte, si se quiere, al progreso o al avance, al desarrollo de la isla, ¿no? Entonces, hoy estábamos justamente en este ciclo que estaba haciendo Programa Cuba sobre mitos y realidades de la isla, y el expositor de hoy decía que se está dando una transición de lo que eran disidentes sociales, personas que quizás tenían sus ideas y no las expresaban, o quizás las expresaban muy soslayadamente, a opositores políticos, gente que sale a marchar a las calles, porque lo que se ha visto en junio de este año ha sido histórico y ha sido un quiebre realmente para el poder absoluto que pretende tener el Partido Comunista en la isla. Y eso también preocupa al régimen y actualiza sus métodos represivos, los actualiza a los canales de internet, a las redes sociales, a cómo se impide que las personas se comuniquen entre ellos para hacer lazos y poder expresar ese descontento. Y quizás alguna persona podría decir, bueno, a los que no les gusta el régimen, que se vayan de la isla. ¿Qué pasa ahí? Esas personas tampoco pueden irse de la isla. En Cuba existe algo que son los regulados, son personas que están reguladas por el Estado y no les permiten ni siquiera irse de Cuba. Entonces, por ahí caer en esas simplificaciones que muchas veces en algunos diálogos escuchamos, creo que ahí es donde tenemos que prestar especial atención para poder dar un debate en serio de cuáles son las condiciones de cómo está la isla hoy en día, cuáles son los reclamos de esas personas, porque no tienen todos los mismos reclamos, no es una masa homogénea de reclamos, sino que cada uno tiene reclamos sectorizados, reclamos por cuestiones de género, cuestiones de la comunidad LGBTIQ, cuestiones ambientales, de protección animal, cuestiones de las personas afrocubanas. Hay una variedad, un espectro de reclamos que no son atendidos por el régimen y que quizás es una agenda totalmente progresista, ignorada por un régimen que se hace llamar a sí mismo un régimen progresista o de izquierda. Entonces, por ahí, esos debates son los que me gustaría dar y tomar algo como para ir cerrando de lo que ha pasado este 11 de junio y también de lo que posiblemente siga sucediendo. Este cambio de algunas premisas que la misma sociedad está proponiendo. A mí me ha llamado mucho la atención cuando ha salido esta canción Patria y Vida de unos artistas cubanos en oposición a esta frase célebre de Fidel Castro que es patria o muerte venceremos. Entonces, esa canción dice, el pueblo se cansó de estar esperando, de estar aguantando, y creo que eso es algo que resume perfectamente lo que está pasando en Cuba y que espero, ahora seguramente Jaxis profundizará, que espero que eso sea positivo para el futuro y para quizás una transición hacia la democracia, no sé si inmediata, pero quizás en el mediano o largo plazo. Así que me gustaría dejar esas cuestiones para después profundizar el debate y las preguntas y darle paso a Jaxis, que seguramente nos va a dar una visión también sobre estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Valentina. Le damos paso a Jaxis Cires, es abogado,
director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y de la plataforma cívica Cuba Humanista, y es expresidente de la Organización Demócrata Cristiana en América. Xaxis, bienvenido, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación al instituto, también a Transparencia Electoral. Yo creo que Valentina ha hecho, para no ser cubana, hizo muy buena exposición, bastante completa y muy en sintonía con algunas cosas que yo voy a plantear. Pero claro, vuelvo a recordar, y creo que lo dije en la vez anterior de un evento que me invitaron, que Jesús y Transparencia me invitó, también hay que romper un poco la singularidad cubana, y también los cubanos tenemos que preocuparnos por nuestra región. Por tanto, yo la primera pregunta que me planteé fue cómo las democracias pueden protegerse de los sistemas o de los países iliberales o de los estados iliberales. Y yo creo que en primer lugar, y quería aportarle unos breves puntos, en primer lugar hay unas cuestiones que son endógenas. Es decir, no puedes culpar solamente a los regímenes iliberales de que te han infiltrado o que te han exportado ellos un régimen autocrático, totalitario o dictatorial, sino que hay cuestiones que son endógenas. Y yo creo que, claro, yo escuchaba lo que planteaba, los puntos que planteaba el profesor Santiago, también lo que hablaba Marta. Yo solamente se me ocurriría aportar tres cosas. En primer lugar, que la democracia maximiza su legitimidad en la medida que reconoce e involucra a las minorías. Y eso hay que tenerlo claro en este momento. También la democracia maximiza su sostenibilidad en la medida de que genera oportunidades para la gente en su propio país para desarrollar su proyecto de vida. Y en tercer lugar, la democracia debe contar con unos mecanismos de reforma, y esos mecanismos deben ser explicitados y deben ser respetados. Es decir, la forma de resolver los problemas en la democracia no puede ser la revolución, no puede ser la conspiración, no puede ser la subversión del orden público. En gran medida, la responsabilidad está también en los políticos, en las instituciones, de marcar los cauces en los que la democracia, o cómo en la democracia deben resolverse los problemas que yo interpreto que debe ser por medio de la reforma. Y se sorprenderán que incluso defiendo el método de la reforma, y ya vamos a entrar en Cuba, incluso para mi país. Cuando hay gente que dice que el sistema socialista es irreformable, y lo digo yo, que obviamente no soy socialista y obviamente discrepo un poquito con lo que decía Valentina. Yo sí creo que lo que hay es un socialismo real, pero yo creo que la reforma como método, incluso ya como método de cambio, es la que menor costo social tendría para el pueblo cubano. Eso en primer lugar. La democracia tiene que defenderse a sí misma como sistema. Y en segundo lugar, que el segundo punto es que, y en eso Valentina fue muy clara, es que hay que desbaratar, hay que desmontar la narrativa. La narrativa, tenemos un problema, la narrativa de los regímenes iliberales, que pudiera parecer una contradicción, pero bueno, es que hoy hay regímenes iliberales que son malos, y a la gente le gusta aunque sean malos. Por ejemplo, el de El Salvador. Yo te aseguro que muchos cubanos exiliados apoyan a Bukele y les gusta Bukele, lo cual para mí es un contrasentido. Pero también está desmontar la narrativa del régimen cubano, que es malo y durante décadas se ha vendido como algo bueno, en especial en la región, y ha sido comprado. Aportar algunas cuestiones. Estamos ante un régimen como el cubano, que hay que desmontar esa narrativa. Es un régimen, en primer lugar, usa lo del embargo comercial. No voy a abundar porque yo creo que Valentina lo ha hecho muy bien. En segundo lugar, ha usado, claro, el enfrentamiento entre el pequeño David, que es Cuba, frente al Goliat. Pero, por ejemplo, lo que pasó durante el mes de julio, la represión que hubo ahí,
demuestra bien claro que en realidad el Goliat es el régimen cubano y el David es el pueblo, la gente pacífica que se lanzó a las calles. Ahora, otro elemento, estamos ante un régimen que viola constantemente, de manera sistemática, los derechos civiles y políticos de su población. Y yo le quería aportar una cifra, porque vengo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que lo que hacemos es documentar y aportar cifras y marcar tendencias o denunciar tendencias. De 2020 a 2021, a hoy, pedí las cifras que me las aportaran al día de hoy, ha ocurrido 4.128 detenciones arbitrarias contra activistas pacíficos y opositores. De 2020 a 2021, 4.128. Ahora, desde 2020 al día de hoy, más de 4.000 retenciones en las casas. Es decir, que se le impide a los activistas y opositores que salgan de sus casas. Ojo con esto, porque aquí puede estar la estrategia para inmovilizar o para impedir que la gente se movilice en el mes de noviembre. Si sumamos, estamos hablando que desde enero de 2020 a día de hoy hay más de 8.000 detenciones arbitrarias, si sumamos las que son retenciones en las casas o las que te detienen y te llevan a una estación de policía. Ahora, desde el 2014 hasta la fecha, 41.249 detenciones arbitrarias. Ese es el historial y además con motivaciones políticas, me refiero a detenciones arbitrarias con motivaciones políticas. Ese es el historial del régimen cubano. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo iba con esto de ingenuo a América Latina, a algunos países, o iba, creo que voy bien de tiempo todavía, ¿no? Voy bien de tiempo. Sí, iba a unos países, o iba a Ginebra, el observatorio nos gusta ir mucho a Ginebra para denunciar lo que está pasando. Y entonces te encontrabas con un representante de un estado africano o un representante de un estado latinoamericano y te decía, bueno, sí, no son perfectos, bueno, se violan algunos derechos civiles y políticos, lo sabemos, pero tienen garantizados los derechos sociales. Entonces, ahí nos dimos cuenta, desde el observatorio, que evidentemente este era un discurso que forma parte de la narrativa que se ha vendido durante años, que Cuba es el paraíso de los derechos sociales. Desde luego, hace 2 años que cada vez que vamos a Ginebra o a Bruselas o a cualquier capital del mundo, o a cualquier medio de comunicación o reunión, llevamos 2 informes o 2 cosas en nuestras manos. En un lugar, la documentación relacionada con la violación de los derechos civiles y políticos, y en otra relacionada con las violaciones de los derechos sociales, laborales y culturales. En ese sentido, la semana pasada presentamos un informe, el 4º informe sobre los derechos sociales en Cuba, que se realiza en base a unas encuestas que realizamos. En este caso se realizan sobre el terreno. En este caso se hicieron más de 1.140 encuestas y esto arroja, este es el resumen solamente, el informe largo va a salir esta semana y esto arroja la situación que podemos observar en Cuba de más del 70% de las familias cubanas que viven por debajo del umbral de la extrema pobreza, más del 70%. Con todo eso los cubanos, claro que también que estamos que lo viven, y otros que están adaptados a las victorias contundentes, como la cultura política de nuestro comandante, creen que es más grave, pero aún así que más del 70% de las familias cubanas viven por debajo de la extrema pobreza es algo grave. El 60% padece crisis alimentaria, o sea, con graves problemas para comer. El 79% califica la gestión de la pandemia por parte del régimen de regular a mala. El 79% del paraíso del sistema de salud, del país que está exportando hoy vacunas a todas partes, entre ellos Argentina. Por cierto, el primero que reaccionó a este informe fue el embajador cubano en Argentina, que nos acusó y acusó a Infobae, a no sé qué medio, pero es interesante que haya sido él el primero. Así, miren, 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicamentos. Y después cuando preguntas qué ha implicado para ti no conseguir los medicamentos, hay un 20% que dice que tomó medicamentos vencidos. 20% dice, bueno, es poco, no, 20%, es duro. 21% empeoró su estado de salud. El 15% tuvo que conseguirlo por trueque, es decir, yo te consigo unas patatas a ti
o un plátano, y tú me consigues una aspirina. Esto es una situación tremenda. No lo voy a agobiar porque esto lo pueden encontrar en la página derechosocialescuba.com, derechosocialescuba.com, o es que salió también en los medios, salió bastante en Argentina. En resumen, quiero decir que hay que desmontar esa narrativa del régimen, y yo creo que pasa por dejar claro de que el régimen cubano es un régimen que reprime, pero también es un régimen que empobrece. Y la medida y eso que ha vendido, esa propaganda que ha vendido durante décadas y que ha sido comprada, en especial por una parte de la izquierda, también de la derecha, porque los fascinados con el castrismo también han sido de derecha, pero que ha calado tanto, por ejemplo, en el ámbito académico, y ya ustedes me dirán los que son académicos si sí o si no, que eso es falso. Es decir, esa propaganda ha resultado ser una falsedad. Y es injusto que un pueblo completo sea sometido en pos de un llamado pacto social que hubo, que tengamos que sacrificar los derechos nuestros en virtud de mantener unas garantías de seguridad ante un enemigo que no existe. Muchas gracias y lo dejo aquí para si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Alexis. Muy claro, muy contundente. Muchas gracias a todos los panelistas que cumplieron segundos más, segundos menos, cumplieron con las pautas establecidas. Por ahí tenemos alguna consulta. Milagros Coronel Fonti dice por el chat, quería consultar sobre todo a nivel nacional, cómo se podría lograr una mejor comunicación entre los diferentes niveles de gobierno y de las asociaciones de la sociedad civil para tratar de recuperar el vínculo sociedad-estado que se vio afectado en la pandemia. No sé, Milagro, si querías preguntarle a alguno de los panelistas en particular o en general. Aquí está, por ahí. En general. ¿Quién quiere responder a la inquietud de Milagros? Yo empiezo. Marta. Sí, un por favor. poquito. Bien. Es importante la pregunta porque se supone que hay un montón de canales de participación. Empecemos, suponete nosotros que estamos en Ciudad de Buenos Aires o en los municipios. Si vos te pones a investigar, yo porque estoy con el tema de gobierno abierto, se supone que en todos los municipios están los canales de participación de la sociedad civil con el municipio, con la provincia, con el Estado Nacional. Pero en realidad yo te desafío a que trates de entrar en un sitio web y que encuentres cuál es la forma. Yo, por ejemplo, intenté encontrarlo en el municipio donde vivo, no está, pero vos después entrás en los sitios web de promoción de los planes de gobierno abierto y te ponen, estuvimos en los talleres de tal lado, cuándo, dónde, cómo lo informaron. Entonces yo creo que desde la sociedad civil tenemos que, aunque sea individualizar, en cada uno de los, ponele, de los gobiernos locales o a nivel nacional, cuál es el canal que teóricamente está en interacción con la sociedad civil y empezar a hacer una incidencia concreta ahí. Es decir, ¿cuándo vamos a tener la reunión? ¿Con quién tengo que hablar? No es el lugar para explicarles, pero hay un montón de herramientas para forzar a los gobiernos a dar respuestas, hablando así de una manera muy sencilla, embromando tanto en el nivel local que no tienen otro remedio que darte una respuesta. Porque por un lado tenemos que tenemos el acceso a la información pública, vos presentás y te tienen que responder en un determinado periodo de tiempo. Pero además, si somos muchos los que en vez de mandar una sola nota de queja, en el nivel municipal te hablo sobre todo porque ahí es genial, en vez de mandar una nota con firmas de 100 vecinos, que 100 vecinos presenten una nota en la mesa de entradas del área que se encarga del tema de participación y que tenga una respuesta. ¿Qué es lo que pasa? El nivel más operativo del municipio se ve sobrepasado y va y le termina diciendo lo que pasa a su superior. Y así llegás a que te escuchen. Porque la verdad, durante la pandemia con el asunto sí, que por Zoom, que esto, que el otro, pero no está habiendo respuestas. Así que desde el activismo
Hay un montón para hacer ahí para que respondan. ¿Alguno quiere agregar algo al respecto sobre la consulta de Milagros? En otra línea también hay una consulta a propósito de por qué creen que el gobierno argentino no termina de condenar, que me parece una pregunta muy interesante, al gobierno cubano, de condenarlo y de calificarlo como una dictadura o una autocracia. ¿Por qué creen? ¿Empiezo por acá? Sí, Santiago. Sí, mira, la pregunta es muy buena. Yo creo que la pregunta se puede explicar por dos razones. La primera es que para el gobierno argentino la cuestión de la política exterior es una especie de subproducto de lo que es la política interna. Con lo cual, bueno, la formulación de la política exterior está pensada en función de lo que pueden ser los requerimientos de la política local, digamos, ¿no? Es decir, no tiene peso propio, sino que está subordinada a esta cuestión. La segunda, que parece está un poco vinculada a lo primero, creo que tiene que ver con las propias características de la coalición de gobierno, de la coalición que gobierna la Argentina. Es una coalición muy heterogénea, es una coalición que además tiene muchos desequilibrios y que está fundada sobre un principio básico de una anomalía, que es la de una vicepresidente que ha elegido presidente, y que es la que marca la línea tanto en el plano de la política externa como en el otro plano de la administración de gobierno, digamos, ¿no? Entonces, las características que tiene la coalición me parece que tienen mucho que ver, y el veto y la capacidad de veto que tiene la vicepresidente, quien tiene algún vínculo particularmente de particular privilegio con las más altas autoridades del régimen, marca, me parece, una línea en esta, en lo que es la definición del funcionamiento del régimen político de Cuba, digamos, ¿no? Esto, digo, uno lo podría extender a otros casos, digo, esto vale como definición para Cuba, pero vale también como definición para Venezuela y vale para la propia definición de lo que ha sido la política del gobierno argentino respecto a la situación de regresión política que se ha dado en Nicaragua también, digamos, ¿no? En ese sentido, bueno, el sector más radical de la coalición tiene el veto y tiene alguna última palabra respecto a la relación con estos actores, me parece. Ahí a mí me gustaría agregar Sí, vale. alguna cosita, porque es un comentario bastante recurrente, ¿no? Esto de por qué no condena o por qué apoya con su aquiescencia, si se quiere, muchas de las cosas que pasan en regímenes como el cubano o como el venezolano, a través de esa ambigüedad con la que quizás se responde a cuando le dicen, bueno, en Cuba, ¿se violan derechos humanos o no? En Venezuela, ¿se violan derechos humanos o no? Y se responde con tal ambigüedad, con tal soltura de esa ambigüedad que uno no sabe qué pensar, al final lo están condenando, lo están apoyando, pero esa ambigüedad se entiende como apoyo. Para mí lo que pasa tiene que ver con algunas de las cosas que mencionaba Jaxis o que se mencionaban anteriormente, de cómo ha impregnado el discurso de esa romantización de la Revolución Cubana en nuestros círculos académicos, en nuestros círculos políticos, en los círculos de la diplomacia, y que hace que no sea políticamente correcto condenar a un régimen como el cubano, por ejemplo. Entonces, también me parece que ponerse firmes por ahí con esas cuestiones beneficiaría muchísimo al pueblo cubano, por ejemplo, en este caso particular, al poder darle cierto apoyo internacional, solidaridad internacional con respecto a lo que está sucediendo, pero también, y más allá quizás de las posiciones del gobierno nacional en general, las posiciones de nuestros grupos activistas argentinos, de nuestros grupos que defienden los derechos humanos en Argentina y que tienen esa misma ambigüedad para tratar las temáticas de Cuba o de Venezuela. Las condenan quizás aquí dentro de la Argentina cuando hay alguna cuestión, cuando hay una violación de un derecho humano, pero no las condenan de la misma forma cuando pasan en este tipo de países. Entonces, por ahí, tratar de medir a todos con la misma vara sería positivo para poder avanzar en que estas violaciones se visibilicen, que se discutan, que se debatan, y también para derribar todos estos mitos que venía mencionando antes.
porque si nosotros nos basamos en esa retórica romántica de la revolución para justificar lo que pasa hoy en día, estamos estancados en un punto nulo del que se ve difícil salir, y que no es más que eso, no es más que retórica, no es como una esfera de cristal que protege a ese tipo de regímenes, y que quizás si la rompemos un poquito, con solo ir un poquito más allá de la superficie, ya vemos todas las violaciones de derechos humanos y de derechos políticos que mencionaba Xaxis, que se dan dentro de esos contextos. Entonces, por ahí también, más allá del gobierno, el accionar de las organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos, por su parte, desde dentro de la Argentina, en sus expresiones hacia la sociedad internacional. Muchas gracias, Valentina. Xaxis, sí. Sí, yo no soy argentino, por tanto no podría decir las causas de la política, porque no hay una, la pregunta cuál era, como que no hay una condena clara. No hay una condena argentino. clara, sí. Sí. Yo tampoco la circunscribiría a esta última administración, porque cuando la administración Macri y en otras anteriores no es que haya sido muy marcada. Contundente. Bueno, por eso, sí, no es eso. Yo creo que el gobierno cubano en la arena diplomática se maneja muy bien. También yo creo que nosotros lo podríamos hacer también como ellos, pero ellos lo manejan bien, y es el Estado. Es el Estado. Siempre apoya los reclamos de Argentina en determinadas cuestiones de interés nacional, que algunas son simbólicas, pero que siempre se reivindican, y ustedes saben a cuáles me estoy refiriendo, y siempre Cuba, por ejemplo, en un discurso Miguel Díaz-Canel en la CELAC, donde fue vapuleado, no sé cuánto, pero se acordó de ratificar el apoyo que le da Argentina en tal tema, tal y cual. Entonces, eso es importante. En segundo lugar, la diplomacia cubana cuenta, por ejemplo, en Naciones Unidas, con una especie de, yo le llamo de fideicomisos de voto, que incluye países del Caribe y países africanos, que en cualquier momento, en cualquier organismo internacional, puede girar o puede hacer cambiar o influir en una votación en favor a una causa de ellos o en favor a una causa que es de otro país. Por lo tanto, eso no podemos perder de vista. Yo lo que sí echo de menos, y ahora hablo ya como cubano y lo digo con total respeto, es que, por ejemplo, cuando pasó, y voy a poner el ejemplo de España para no poner el ejemplo de Argentina, que cuando ha sucedido la represión en el mes de julio, el debate en España fue sobre si Cuba era una dictadura o no. O sea, 62 años después que ese sea el debate sobre... Y es verdad, no quiero despreciar ese debate porque es necesario, donde culturalmente ha habido mucha influencia, pero no. Yo creo que el debate, si me preguntas a mí como demócrata, y es lo que sugiero en especial a los académicos que están aquí, si me preguntas como demócrata, lo que te voy a decir es, piensa como país o como académico, cómo puedes impulsar una transición en Cuba, cómo puedes ayudarnos a tener las cosas claras de hacia dónde debemos ir. Y los españoles, yo les digo, ustedes viven orgullosos de su transición, aunque ahora mucha gente la ponen en duda. Pero si tú vives orgulloso de tu transición, ayúdanos a vivir una transición en nuestro país. No sé yo cuánto, me gustaría un día escuchar a los argentinos, no sé cuán orgullosos están de su transición, porque nunca lo oigo como que sea de los modelos, pero vaya, eso pudiera interesarnos a los cubanos. Muchas gracias, Xaxis, por tu intervención. Ahí, Jesús, levantaste la mano. Sí, Iván, solo un par de comentarios también para vincular lo que hablaba Santiago y lo que hablaba Xaxis y lo que nos convocaba el día de hoy, que tenía que ver con la influencia de regímenes iliberales en la región, ¿no? Yo creo que por un lado se está hablando de un retroceso democrático mundial, de un proceso autocratizador a nivel mundial y con consecuencias a nivel regional, que distintas metodologías están recogiendo. Se habla de la tercera ola autocratizadora, por ejemplo, y que esto viene acompañado de la penetración de regímenes iliberales que son extraños a la región, como por ejemplo el caso de China, ¿no? Y vimos ahora con la pandemia todo lo que ocurrió con la diplomacia de las vacunas, la diplomacia de los barbijos, y incluso en algunos países la estrategia que tuvo China de
pedirle a países como por ejemplo Paraguay de que dejaran de reconocer a Taiwán para ofrecerle las vacunas, lo mismo con Honduras, por ejemplo. Entonces creo que además de un proceso de deterioro democrático que tiene que ver con protestas, que tiene que ver con desencanto, y con que en general, al parecer, en Latinoamérica la gente siente que la democracia no ha cumplido con las expectativas en este momento de crisis económica y todo eso, se suma también un movimiento estratégico de ciertos países de penetrar con este modelo que, como decía Jaxis, él decía, bueno, es un modelo autoritario, como se puede ver, salvando las distancias quizás a Bukele en El Salvador, pero que son modelos que aseguran quizás algún tipo de acción más vertical para resolver ciertos problemas. No ha sido el caso de Cuba. Creo que Cuba no ha podido demostrar al exterior que con este modelo de verticalismo ha podido solucionar sus problemas sociales, todo lo contrario. El trabajo del observatorio es elocuente en el sentido de que muestra los niveles de pobreza, miseria, desabastecimiento de productos básicos, etc. Sin embargo, sigue habiendo esa buena imagen internacional de Cuba en ciertos espacios académicos, diplomáticos. Y aquí voy con lo que yo quería plantearle a ambos, ¿no? O sea, a Santiago, si estamos en un momento de, digamos, fértil en la región para recoger estas experiencias autoritarias, estos modelos liberales que ofrecen gestión a cambio de cesión de libertades. Y en el caso de Jaxis, si Cuba está aprovechando este momento, en el caso de que exista esta fertilidad en la región, para penetrar a través, por ejemplo, de misiones médicas, de misiones deportivas, de la exportación también de su vacuna que está produciendo y que ahora ya llegó a Nicaragua, a Venezuela. O sea, me parece que en ese sentido hay un movimiento global, pero también hay un movimiento regional y hay un movimiento de Cuba específicamente para penetrar en la región. Así que le dejo el comentario, pregunta a los dos. Sí, yo lo que por ahí no tenía tan claro cuál sería el paradigma de esa idea de gestión por libertad. Supongo que será por el lado chino, como ejemplo externo, calculo que debe venir por ese lado, ¿no? Sí, ahí, a ver, yo lo que uno podría decir, como es una frase un poco, puede ser un lugar común, pero la naturaleza aborrece el vacío. De alguna manera, China viene, en algún sentido, viene a ocupar algún espacio vacante que deja Estados Unidos en las últimas décadas, espacio vacante que en buena medida deja por priorizar otras arenas y otros conflictos. Me parece que el tema Medio Oriente ha sido una prioridad y en el sentido América Latina lo ha sido cuando algún tema es un tema que explota directamente en la frontera de los Estados Unidos, ¿no? Un tema migratorio o con el narcotráfico y demás, digamos, ¿no? Yo no sé si lo que tengo mis dudas respecto a que haya una cuestión simbólica que implique reconocer, bueno, la primacía de la gestión sobre las libertades como un elemento que permita establecer una relación más estrecha con China. Me parece que la relación pasa a ser una relación más de intercambio, más, podríamos decir, pragmático que ideológico. Me da que la propia China lo plantea en esos términos, pero lo que sí es cierto es que, independientemente de eso, bueno, se abre una puerta a una especie de presencia liberal, digamos, dentro de un contexto donde todavía en América Latina tenemos más democracias liberales, aun cuando algunas de ellas sean bastante imperfectas, digamos, ¿no? De todas maneras, creo que la amenaza principal proviene quizás no tanto de algún discurso que, digamos, intercambie gestión por libertad, me parece, sino de las propias limitaciones que puedan tener las democracias liberales en América Latina, ¿no? Tengo esa impresión. Y volviendo a lo que decía al principio, ¿no? Me parece que el no afrontar de manera exitosa las diferentes pandemias a las que hacía referencia, creo que es más amenaza que las amenazas externas a la propia democracia o a las democracias liberales en la región, ¿no? Creo que el desafío me parece que pasa por ahí, digamos, ¿no? Y más en un contexto como el que describía, tomando a Haas, donde en realidad este tipo de crisis no son bisagras, sino que aceleran o profundizan tendencias, digamos, ¿no? A esas tendencias creo que hay que prestar especial atención y sobre las cuales hay que estar debidamente atentos para ver, bueno,
un panorama complejo y que, como decía en algún momento acá, digamos, estamos mal, no tan mal, pero un poquito peor que el año 2020 estamos, y un poquito peor que el 2019 sin duda, digamos. Bueno, paso a responderte, Jesús. Incluso en los momentos duros de la pandemia, o desde el inicio de la pandemia, diría yo, Cuba intensificó su exportación de servicios médicos. Esto es un eufemismo. Significa mandar médicos a otros países en una operación en la cual el régimen cubano se queda a veces hasta con el 90% del salario que correspondería a los médicos. Esto es una operación que está cuestionada ampliamente bueno, a nivel internacional, aunque creo yo que con efectos prácticos muy pocos. Ahora, es decir, Cuba ha aprovechado esta situación, por ejemplo, aquí mismo, bueno, Panamá ha enviado, ha habido médicos, etcétera. Yo creo, en el tema de la vacuna también, pero ya sabemos que la vacuna cubana, por ejemplo, no ha sido reconocida internacionalmente. De hecho, me comentan la gente que ve estos temas que como los protocolos, los prospectos han sido retirados de Internet, aún así ellos siguen con la propaganda. Lo que pasa es que en política, y esto cuando trabajamos con cubanos hay que decirlo, la política es un dominó donde no eres tú el único que juega. No eres tú el único que juega. Y es decir, que no todo le sale bien al régimen cubano, porque por ejemplo, cuando ellos están exportando servicios médicos, es que comienza a salir a la luz en torno al mes de junio y julio en Cuba el horror que se estaba viviendo en los hospitales cubanos. Horror. Y la gente gritando en las redes sociales, mi madre se ha muerto porque no la han atendido bien, o mi tía falleció y está tirada en la casa hace 8 horas y no van a recogerla. Entonces, eso ha ido en contra de esa imagen que ellos quieren vender. Y ese es un ejemplo en el ámbito que me has preguntado, pero en el ámbito diplomático, ellos quisieron anotarse puntos con la administración Biden para ser retirados de la lista de países patrocinados del terrorismo. Lo hicieron pasándole supuestamente una información a Colombia, y Colombia la recibe. No sé si se acordarán de que siga estos temas. Y Colombia recibe esa información y lo que le dice, no, bueno, se lo agradecemos, pero lo que ustedes tienen que hacer es mandarnos a los señores de ELN que están en La Habana. Es decir, tampoco le salió bien esa jugada. Hay una serie de jugadas diplomáticas que a ellos les sale mal. Por ejemplo, el mal cálculo, creyendo de que Biden, nada más que llegara, iba a cambiar su política hacia Cuba. Por tanto, te digo, una cosa es lo que el régimen cubano intente, ya sea en el ámbito de la salud, de la exportación de servicios o en el ámbito diplomático, y otra cosa es lo que pueda lograr. Un ejemplo reciente fue el de la CELAC, donde el presidente de un pequeño país, le cantó Patria y Vida. Muchas gracias, Jaxis. Tenemos otra consulta a propósito de si consideran que es una deuda de la sociedad civil internacional intervenir ante las diferentes violaciones de derechos humanos del mundo, tanto Cuba, Venezuela, Afganistán. Sí, Marta. Sí, sí, porque ese tema me interesa mucho. Yo acá lo desagregaría en dos aspectos. Por un lado, que hay muchos ámbitos de acción de la sociedad civil, así en organismos internacionales, que se están acotando. Por ejemplo, cuando vos participás en los foros de OEA, de sociedad civil, cuando se arman las coaliciones y vamos a las reuniones, realmente tenés entre 3 y 5 minutos para exponer las problemáticas de la coalición en la que estuviste trabajando, que puede ser, a veces me ha tocado colaborar con los grupos de Venezuela o con los grupos de afrodescendientes, y realmente tenés esos minutitos para exponer toda una problemática que estuviste debatiendo durante meses, como si fuera la nada. Uno ahí con el micrófono dice las cosas y espera que en algún momento OEA le dé una devolución. O sea, en los últimos años se fue viendo como una disminución de posibilidades de acción de la sociedad civil en ese nivel. Entonces, sí puede ser que haya una deuda, pero también los espacios
se nos están acotando. Hay muchas redes internacionales de democracia en las que uno puede llevar reclamos, incidir y demás, pero es en definitiva en las grandes reuniones de OEA, de ONU, ahí es donde tenés que llevar, y realmente el espacio es muy pequeño. Así que yo creo que hubo hace un año o dos un intento de hacer planteos y solicitar que se nos abran más lugares, se nos dé más tiempo, se habilite reuniones efectivas con gente que decida en OEA, ¿no? Reuniones más face to face y no ahí delante de 800.000 personas con un micrófono esperando que alguien te escuche. Así que primero habría que solucionar eso para poder incidir realmente. Insisto en lo que decía hoy al principio, es como todo, como sí. Participar como si realmente pudiéramos incidir, y en esas condiciones mucho no se puede. Aunque tal vez Jaxis podría decirlo mejor, ¿no? Capaz que has experimentado. Pero yo desde mi lugar, mi participación ha sido esa. Jaxis, ¿querés agregar algo al respecto? A propósito de la incidencia o no. Yo decir algo a favor de ustedes. Yo siento una cosa, que nunca los cubanos hemos tenido tanto apoyo de la sociedad civil como ahora. Nunca, nunca, nunca. Y en eso, las organizaciones argentinas, las organizaciones, por ejemplo, en las que estamos integrados en el observatorio también, estamos en la Alianza Regional de la Libertad de Expresión. Ahora mismo Valentina hablaba del programa Cuba. O sea, nunca hemos tenido tanto apoyo de la sociedad civil. Lo que pasa es que esto es una cuestión que hay que llevarla a todos los niveles. A nosotros cuando nos preguntan, ¿a dónde van ustedes? ¿A Ginebra o a Bruselas? Somos el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Cualquiera diría, no, a Ginebra, no, no, también a Bruselas. A nosotros nos interesa hablar con los políticos. Y si podemos y tenemos recursos, vamos a Vaticano, porque también nos gusta hablar con los curas. Entonces, digo los curas, yo soy católico, lo digo para que nos entendamos. Es decir, tenemos que hablar con todo, aprovechar cada espacio que haya. Y yo creo que ahora, desde la sociedad civil, nunca ha habido tanto apoyo como hay ahora. Sí, Marta, ¿querías agregar algo? Sí, apoyando esto que estabas diciendo, la sociedad civil está en una efervescencia, como que siente propio los problemas. Yo veo acá en Argentina que estamos muy movilizados con los temas de Cuba, con los temas de Venezuela, ahora los de Nicaragua. El problema que tenemos son dos problemas. Uno, los que decía recién, la posibilidad de incidir en los foros internacionales, y otro que lo venimos charlando siempre desde el Levenson y desde Transparencia, la escasez de recursos para poder movilizarnos y hacer efectivos, porque yo puedo protestar desde acá, pero es como decís vos, hay que ir a los lugares, y a veces no es en la reunión oficial, sino en las reuniones paralelas donde uno puede incidir. Y ahí es donde tenemos mucho trabajo que hacer. O sea, voluntad hay, nos faltan a veces los recursos por ahí. Ya deberíamos ir cerrando, tenemos unos minutos más, si alguno quiere hacer otra pregunta, alguna consulta, a propósito de los temas que fuimos disparando. Bueno, la verdad que sí, quedaron algunas cuestiones, ¿no? Que me gustó esta idea de desmontar la narrativa, que se aplica por excelencia a Cuba, pero bien podría aplicarse a cualquier régimen latinoamericano, porque los regímenes latinoamericanos, sobre todo aquellos que avanzan hacia la restricción de libertades, se basan, ¿no?, en una elaboración romántica, tomando lo que decía Valentina, de esas narrativas que son muy difíciles de desmontar, porque como que apelan a algo muy profundo, pero tenemos que tomarlo en serio, porque como bien apuntó Santiago, hay un avance, la pandemia, el mal desempeño de la región en la pandemia deja, y a propósito de lo que decía Jesús también, deja como el camino allanado para que esas restricciones a las libertades y al avance de los regímenes ilegales se profundicen aún más. Cuba, más allá que hoy en día se puede visibilizar más
¿no? Que en otras décadas lo que pasa en Cuba en cuanto a violaciones de derechos humanos y en cuanto a que ni los indicadores sociales, de acuerdo a lo que apuntabas vos, no están dando ni los indicadores sociales. Y me quedo con esta última idea que estuvimos debatiendo hacia el final, de cómo lograr realmente que la sociedad civil, que sabe, que está en efervescencia, cómo poder realmente incidir en esas cumbres, Marta, que muchas veces, tanto, imagino, bueno, la cumbre de la ONU, pero también podemos hablar del BID, del CLAD, como es hasta el Banco Mundial, ¿no? Muchas veces son más un roleplay, ¿no? Un escenario hipotético más que un lugar de verdadera incidencia para condenar concretamente esto que está, los datos a la evidencia, y hoy en un mundo tan interconectado es difícil de ocultar como si se podían ocultar en otros momentos. La verdad que me llevo muchas inquietudes, nos llevamos creo todos muchas inquietudes, ha sido muy, muy fructífero. Y de nuevo agradecer a Transparencia por la iniciativa, por la organización, y obviamente a todos los panelistas que estuvieron muy, muy quisquillosos a propósito del uso del tiempo y contestaron muy bien cada una de las preguntas. Si no hay alguna consulta más, alguna pregunta, insisto, agradecer mucho, y bueno, nos vemos en próximos encuentros como estos que se vuelven cada vez más necesarios. Gracias, nos vemos. Gracias, Iván. Gracias. Saludos a para todos. todos, un abrazo grande, nos estamos viendo pronto. Un gusto. Nos vemos. Gracias. Chao.